sino que la personalidad que había entrado en mí me había poseído, pero yo no hablaba lo que quería, sino que la personalidad que había en mí era que hablaba con una voz distinta que no era la mía. Y yo pude sentir cuando este personaje penetró como dentro de mí. Recuerdo que en aquel entonces caí como muerto. Era como una montaña, una cachuchita, una ramadita vieja en un alto. Allí habían personas y allí me esperaban y decían que ese día iban a tener carne fresca. Le cogí confianza a ese ambiente, en realidad. Dios bendiga, amados oyentes, de una manera especial. Quiero compartir un poco de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho conmigo, por la gracia y la misericordia de Dios Altísimo. Estoy hoy aquí, enfrente de esta cámara, para compartir un poco de lo que Cristo ha hecho en mi vida y en mi familia. Yo soy una persona que vengo desde muy pequeño siendo, por así decirlo, muy compartidor con personas extranjeras, especialmente de la nacionalidad haitiana. Siempre me ha atraído compartir con ellos y aprender un poco a hablar, creo. Por ende, me estuve familiarizando con diferentes personas de esa nacionalidad que practican el ocultismo y entre ellos, como le llaman, papabocose y así sucesivamente. Encontré un amigo, el cual compartí mucho tiempo y trabajamos mucho, le gustaba mucho el ocultismo. También trabajé para unas personas que hacían estas clases de cosas, practicaban el mal, hacían sacrificio al enemigo, que el Señor los reprenda. Y yo era de las personas que agarraba los sacrificios que sacrificaban al enemigo. Por ende, viví tanto tiempo en ese ambiente que ya para mí eso era algo normal y pensé que en realidad a mí no me iba a pasar nada nunca porque le cogí confianza a ese ambiente, en realidad. Porque yo simplemente era un empleado de esa persona. Pero estaba muy equivocado en realidad, porque esta persona no tiene amigo a nadie, sino que solamente le interesa hacer el mal, porque son invitados por Satanás, que el Señor los reprenda a hacer tales cosas. Por ende, en una ocasión vine a la iglesia y bueno, de repente me encuentro que empieza la pastora de la iglesia en la cual donde me congrego hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, empiezan a gritar. Bueno, ya mi esposa era cristiana, pero yo no. Me invitaban a la iglesia y yo decía, ejemplo, los jueves no había culto. Yo decía, yo voy el jueves. Tampoco había culto los sábados. Decía, no te preocupes, vete hoy que yo voy el sábado. Pero era una simple burla. Y así fue pasando el tiempo. Como les decía hace un momento atrás, vine un día a la iglesia, pienso en aquel entonces por casualidad, pero hoy entiendo que no, sino que era un propósito de Dios. Y vine a la iglesia y me encontré con todas estas personas. Para mí era algo como de loco. Empezaron a llorar y a llorar y a llorar, especialmente la pastora, mi pastora hoy día, gracias al Señor. Y eso me pareció algo muy extraño.
Y me dice que el Señor había mostrado algo, pero ella le dijo a mi esposa lo que el Señor había mostrado anteriormente, y era que supuestamente ella veía como Satanás me atormentaba, que el Señor lo reprenda en mi cama, en el hogar donde vivo todavía hoy, gracias al Señor. Yo en aquel momento tuve un poco de temor, pero no le di mucha mente. Y déjenme decirles que cuando Dios dice que algo va a acontecer, el día menos esperado acontece porque es que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Después de largos 5 años que quizás ya yo ni me acordaba de eso, entonces fue un momento donde yo me creía más confiado y más seguro en el mundo y en el ambiente en el cual vivía. Fue cuando ese día el enemigo decidió, por así decirlo, manifestar lo que ya el Señor le había revelado a la pastora, lo cual ya yo tenía conocimiento porque me lo habían dicho. Recuerdo aquel día que era como las 7 de la noche más o menos, cuando mi esposa empezó a dar gritos diciendo que algo le estaba como asfixiando y se trallaba en los setos. Cuando yo vi esto, pues me sentí un poco turbado. Llamaron a nuestra pastora en aquel entonces y bueno, cuando yo me le acercaba ella lloraba y pataleaba y hacía un sinnúmero de cosas. Yo, cuando llegaron todos los demás hermanos, oraron por ella, salí para afuera. Mi pastora me dijo que saliera para afuera, que en aquel entonces no era mi pastora, bendito sea el Señor. Entonces me quedé allí pensando y maquinando en lo que iba a hacerle a la persona, porque yo sabía de dónde venía ese ataque perfectamente, porque yo conocía ese ambiente. Pensé tantas cosas en ese momento, salí para afuera. Recuerdo en aquel entonces que la luz se había ido en esos ratos. Me senté a lo oscuro en la galería de la casa. Mientras estoy allí, los hermanos se despiden, todo estaba aparentemente tranquilo. Ya era un poco tarde de la noche, más o menos como las 8 y algo. Yo puedo sentir, la noche estaba un poco oscura, esta personalidad que me abraza por detrás, pero era una cosa como muy fría, algo terrible, inexplicable. Me abrazó por detrás y yo pude sentir cuando este personaje penetró como dentro de mí. Entonces yo tomé y me paré de donde estaba sentado, entré para la casa, un tiempo de calor. Entré, busqué un abrigo, me puse el abrigo, pero ese frío, eso era terrible. No tiene explicación. Cuando me puse el abrigo, que sentí luego que no tenía el control de mí, sino que lo que había entrado en mí se había apoderado de mi persona. Le dije a la compañera, a mi amada esposa, pide ayuda, pero ella no me entendió. Recuerdo que creí que le había topado por el hombro, pero dice que le di fue un buen golpe, pero a mi entender yo le topé. Pero ya le expliqué que yo no tenía el control de mí mismo, sino que la personalidad que había entrado en mí me había poseído y ese espíritu inmundo era que estaba controlando. Recuerdo que le di pensando que le había topado y le dije que pida ayuda. Recuerdo hasta ahí, no sé cómo ella consiguió llamar a la pastora, pero luego empezaron a llegar gente. Recuerdo la mayor parte de ese proceso, aunque hay cosas que no las recuerdo que luego me dijeron.
Pero sí puedo acordarme que esa personalidad que estaba en mí, que me poseía en ese momento, me decía que yo era fuerte, que no dejara que los demás hermanos me agarraran como me tenían agarrado, porque en realidad, como le dije desde el principio, que el Señor había mostrado a nuestra pastora el proceso que tuve que pasar, tal como ella lo explicó, así tuve que pasar ese proceso después de largos 5 años y pico. O sea que cuando Dios habla, se cumple. Las palabras dicen que si Dios habla, ¿quién no profetiza? Bendito sea Dios. Por ende, por eso es que yo creo que cuando Dios habla a través de una persona, si fue Dios que habló, debe de cumplirse en el tiempo de Dios. No en mi tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios. Entonces recuerdo que me agarraban por los brazos, por las manos y me sacudían. Pero en realidad no era yo que hacía esto. Mi mayor deseo dentro de mí, porque yo recuerdo que en ocasiones yo podía pensar y decía, ¿qué estoy haciendo? Pero lamentablemente no tenía el control de mí mismo. Y estaba deseando por todos los medios de que alguien pudiera ayudarme y que me ayudaran a liberarme de este mal que me atormentaba. Por ese proceso duraron aproximadamente algunas 2 horas, orando por mí, reprendiendo este espíritu inmundo que me estaba atormentando en ese momento. Recuerdo que en lo último la pastora me dice que si quiero aceptar al Señor, pero yo no hablaba lo que quería, sino que la personalidad que había en mí era que hablaba con una voz distinta que no era la mía. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor permitió que en ese momento yo pudiera decir que sí, que iba a aceptar al Señor. Y recuerdo que pude repetir lo que la pastora me dijo que repitiera. Pero ese no fue el momento en el cual el enemigo me soltó, sino que después yo pude sentir nuevamente esa influencia y los demás hermanos siguieron orando por mí hasta que Dios tuvo misericordia y me libertó de ese espíritu inmundo que me estaba maltratando en ese momento. Después de eso, porque fue algo terrible, fue una noche muy terrible, no quisiera nunca jamás recordarla, pero por la gracia y la misericordia de Dios hoy estoy hablando de esto para que tú, amigo, que Dios te dé la oportunidad de escuchar este testimonio, no tenga miedo, sino que tú puedas entender que en Cristo hay libertad, que Cristo puede hacerte libre como lo hizo conmigo, porque de verdad que yo sí que estaba atado en el mundo, a los deleites del mundo, de la carne, y atado con cadenas invisibles que muchas veces la gente la ignora, pero que sí existen. Y solamente Cristo puede hacerte libre de tales cosas. Luego las pastoras decidieron llevar unos cuantos días de oración allá a mi hogar a las 3 de la tarde. Y así lo hicieron por unos cuantos días, no recuerdo exactamente el tiempo específico. Pero en ese proceso también sacaron propósito de ayuno. Recuerdo que un día como a las 3 de la tarde, cuando iban a empezar la oración de las 3, habían pasado quizá algunos 4 o 3 días. Yo estaba hablando con la pastora detrás de la casa antes de que empezara el culto de oración, cuando de repente pude sentir este mismo frío nuevamente que me abrazó. Me llevaron a la cama, caí como muerto. En este mundo de las tinieblas, la gente los conoce como una muerte ficticia, cuando en realidad no es muerto, sino que
es una muerte ficticia donde te matan supuestamente, pero es luego para hacer su siesta. Recuerdo que en aquel entonces caí como muerto, un momento que tampoco se lo deseo a nadie, nunca jamás. Y por la gracia y la misericordia del Señor me libertó, porque en realidad mi tiempo ya se había cumplido en la tierra. Pude sentir como mi espíritu, fui trasladado como en el espíritu a un lugar donde me estaban esperando. Era como una montaña, una cachuchita, una ramadita vieja en un alto. Allí habían personas y allí me esperaban y decían que ese día iban a tener carne fresca. Eso fue como me trasladé en el espíritu mientras estaba poseído por el mal. Los demás hermanos oraban por mí y ellos intentaban hacerme reaccionar, recuerdo, porque ese momento yo lo recuerdo todo, porque yo quedé como muerto, pero en realidad yo podía escucharlo, podía sentirlo. Sí estaba frío y tenía un frío terrible y podía escuchar, pero no podía moverme. Podía ver con los ojos un poquito abiertos, que no los cerré completo cuando quedé allí tirado en la cama, cómo las personas lloraban, me daban galletas, que en realidad les soltó a las personas creyentes que si no tienen la suficiente madurez o conocimiento para bregar con los espíritus inmundos, que tengan en realidad cuidado de cómo oran por las personas cuando están pasando por procesos así, porque luego esas personas pueden sentirse maltratados y en realidad ellos sufren. Aunque no tienen el control de sí mismos, luego tienen esa molestia de los golpes que le dan, porque quizás lo hacen inocentemente o inconsciente, no lo sé, pero sí, sé que me daban y deseaba poder decirles que no me dieran, que aún estaba vivo, porque pienso que pensaban que estaba muerto. Después de como 3 horas yo allí como muerto, Dios me dio la oportunidad de empezar a mover, claro, los hermanos orando, intercediendo por mí en el hogar. Y se paseaban, me cuentan las pastoras luego que ellas mientras oraban podían sentir cosas detrás de la cama que carvaban, como si hubiesen estado haciendo hoyo, pero cuando salió no había nada. Era el enemigo como para tratar de distraerlo, para llevar a cabo su plan, el cual por la gracia y la misericordia de Dios no se le dio. Bueno, este ha sido parte de mi testimonio. Dios me dio la oportunidad luego de empezar a mover, recuerdo los dedos de la mano derecha. Y así Dios me fue dando la oportunidad de poder volver a moverme. Como hoy, gracias al Señor, estoy vivo, sano y salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, luego después de eso yo seguí trabajando ya no en el ambiente en el que estaba, claro, pero trabajando con haitianos, porque siempre he vivido trabajando con haitianos, aún todavía. Por la gracia y la misericordia de Dios, hoy día trabajo construcción. Y como todos saben, la mayoría de las personas obreras en República Dominicana son haitianas en la construcción, de nacionalidad haitiana. No todos son malos. Tengo muchos hermanos en Cristo de nacionalidad haitiana que son muy humildes y muy buenos conmigo. Y también que no son cristianos. Pero tuve otro pequeño encuentro después que el Señor ya me hizo libre con otra persona haitiana, el cual practicaba también la suciedad. Y fue por cuestiones de trabajo, porque me pusieron al frente de un trabajo donde había un grupo de 60 hombres aproximadamente, mayoría haitianos. Pero esa persona tenía mucho tiempo en aquella compañía de trabajo. Y dijo que no, que yo no lo iba a mandar porque yo había llegado ahora. Y dijo que se iba y que no iba a ser mandado por mí. El tipo se fue y dijo que yo me iba a tener a la consecuencia.
Pero ya yo conociendo a mi Cristo, lo poderoso que es mi Dios, entendiendo claro está que las fuerzas del mal son reales y que solamente hay dos poderes sobrenaturales que se mueven en la faz de la tierra, que ese del Señor, Dios Todopoderoso, el que me hizo libre a mí, y la de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero déjeme decirle que Satanás es tiene un poder, pero es limitado. El de nuestro Señor Jesucristo es ilimitado. Le exhortamos a los amigos que nos escuchan que Cristo le ama, que Cristo viene y que Él murió en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, no importa qué tan involucrado tú estés en el pecado, en el adulterio, la fornicación, la droga, el alcoholismo, el ocultismo. Cristo te ama y quiere salvar tu alma. Dios te bendiga. Y bueno, hasta aquí este testimonio. Hasta la próxima. Hasta la segunda oportunidad. Si Dios así lo permite, estaremos contando otras partes más de testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. Dios le bendiga.